Lima Gris TV, un canal diferente. Muy buenas noches, muy buenas tardes tal vez, amigos. Vamos a empezar un nuevo programa en Poetizando, esta trinchera donde reflexionamos y hablamos sobre autores y sobre este fenómeno tan curioso y a la vez tan atemporal que es el arte poético. Ustedes saben pues que estamos transmitiendo desde el canal de Lima Gris y otra vez vamos a empezar con un nuevo capítulo y hoy con un programa especial dedicado a la poesía rusa. Como saben, antes de empezar vamos a conversar de una pequeña reflexión sobre la poesía. Hegel, que es un filósofo alemán, el filósofo de la fenomenología, del espíritu, tiene un libro llamado Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas. Miren ustedes ese título, ¿no? En este libro, en la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, Hegel dice lo siguiente sobre la poesía. Dice: la poesía es la más completa y la más rica de todas las artes. Como totalidad del arte reúne en sí lo simbólico, clásico y romántico. En la lírica, lo arquitectónico y musical. En la epopeya, la plástica y lo pictórico. En el drama, lo lírico y lo épico. De esta manera, pues, empezamos esta nueva transmisión con esta reflexión de Hegel que nos dice algo muy interesante, ¿no? La poesía es el arte más completo de todos. ¿Por qué nos querrá decir esto? Tal vez porque, de alguna forma, la poesía es una esencia que usa el símbolo, además la imagen, y como bien presenta en cada una de sus facetas, por ejemplo, la poesía lírica o la epopeya o la dramática van a presentar diferentes también aristas. Esto para entrar al tema de hoy, que es el tema de la poesía rusa. Y bien, la poesía rusa nos lleva primero a una gran tradición, que es la tradición de la literatura rusa, ¿no? En la literatura rusa vamos a encontrar toda una gran serie, un gran océano de autores, entre los que encontramos, por ejemplo, a Tolstoy, a los maestros del realismo, ¿no? Tolstoy, Dostoyevsky, Chekhov, Gogol. Pero hoy les quiero comentar de 4 autores de la poesía rusa de la primera mitad del siglo XX. Como ustedes saben, Rusia atravesó pues una revolución problemática frente a la dictadura de los zares, que eran como los reyes de esos campos, y al liberarse tuvo todo un cambio de política, todo un cambio de sendero, todo un cambio de idea social que llevó pues a que se creara la Unión Soviética. Yo les voy a comentar hoy día de 4 autores que se encontraron como bisagra. Algunos fueron parte también de este proceso y algunos fueron también autores previos a este proceso o autores que de pronto no fueron de alguna forma asimilados a este fenómeno cultural que fue esta revolución. El primer autor que voy a comentarles es el poeta Vladimir Mayakovsky. Yo creo que Vladimir Mayakovsky es un gran referente de la literatura rusa, de la poesía rusa. Él es un poeta bastante conocido, él representa bastante la rebeldía, lo visceral de un artista. Vladimir Mayakovsky en un primer momento se dedicó a la pintura cuando era muy joven, adolescente, pero cierto día saliendo del taller, era ya de noche en Rusia, junto a uno de sus amigos, empezó a observar el cielo y en el cielo titilaba una estrella fulgía en el cielo y él dijo: si una estrella brilla es porque alguien tiene que verla. Y su amigo, que amaba la poesía, le dijo: te voy a dar una moneda por cada verso que me escribas. Y así empezó Vladimir Mayakovsky su etapa de poeta. La poesía de Mayakovsky es una poesía cruenta, realista, donde va a predominar la voz, esta voz tan singular, esta voz tan estentoria, tan militar de este poeta. Y justamente hablando de esta anécdota sobre cómo empezó a ser poeta Mayakovsky, vamos a leer este poema que dice así: escuchen, escuchen, si las estrellas se encienden, ¿quiere decir que a alguien les hace falta? ¿Quiere decir que alguien quiere que existan? ¿Quiere decir que alguien escupe esas perlas? Alguien esforzándose entre nubes de polvo cotidiano, temiendo llegar tarde, corre hasta llegar hasta Dios.
y llora. Le besa la mano nudosa, implora, exige una estrella, jura, no soportará un cielo sin estrellas. Luego anda inquieto, pero tranquilo en apariencia. Le dice a alguien: ahora estás mejor, ¿verdad? Dime, ¿tienes miedo? Escuchen. Si las estrellas se encienden, quiere decir que a alguien les hace falta. Quiere decir que son necesarias. Quiere decir que es indispensable que todas las noches, sobre cada techo, se encienda, aunque más no sea una estrella. Este poema que les acabo de leer fue publicado en la revista de los Futuristas en 1913. Y la revista de los Futuristas hay que hacer un pie de página para reflexionar, porque hay un futurismo italiano con Marinetti a la cabeza, que es un futurismo que le canta pues a las máquinas y a la velocidad, ¿no? Además, el futurismo, como todos los ismos, surrealismo, cubismo, ¿no? Etcétera, nadaísmo, son corrientes de vanguardia que van a querer de alguna forma acelerar el arte y hacerlo renovar, hacerlo diferente al tradicional. Pero el futurismo ruso no es un futurismo como el futurismo italiano. El italiano le canta a las máquinas y el futurismo ruso le canta al futuro, le canta a una sociedad que buscan que sea utópica. Mayakovsky entra dentro de este escenario futurista. Además, Mayakovsky pues, va a ser uno de los más optimistas de todo el proceso revolucionario que va a organizar Lenin frente pues, a la sociedad zarista. Es más, hay un libro genial que se llama Prohibido entrar sin pantalones, que lo escribió Juan Bonilla, un escritor español, donde nos va a contar, que yo les recomiendo leer sí o sí, donde nos va a contar la vida de este poeta, una vida muy intensa, porque además Mayakovsky integra pues la parte cultural de este proceso revolucionario, pero en el devenir se va a dar cuenta que la política, el dogma de la revolución no iba tan de la mano con su espíritu libre de artista, con su espíritu lúdico de genio de la poesía. Y Mayakovsky además va a viajar mucho, ¿no? Va a llegar a México, va a llegar, por ejemplo, a Europa, cuando ya era un poeta muy conocido fuera de su país, y va a escribir este poema justamente cuando él está transitando en París, Francia, en 1923. Se llama Conversando con la Torre Eiffel. París, caminada por millones de pies, gastada por miles de llantas, ando errante por tus calles, solo hasta el horror, ni un rostro amigo, hasta el horror, ni una alma. Alrededor mío los autos fantasean una danza, alrededor mío, desde sus fauces de dragones, pescados y luises, silba y cae el agua de las fuentes. Llego a la plaza de la Concordia y espero que venga a la cita, cruzando la niebla, surgiendo tras de las casas apiladas, la Torre Eiffel. ¡Shh! Torre, más despacio, que la pueden ver. La luna, tema de guillotina, asiste a nuestra cita. Me acerqué a ella, susurrando en la radio oreja. He aquí lo que le digo. He hecho propaganda a los edificios y a las cosas. Nosotros solo esperamos su aprobación. Torre, ¿quiere encabezar la insurrección? Torre, nosotros la elegimos, jefe. Usted, modelo de genio y técnica, no debe quedar aquí, ocultando sus contornos apolinarios. No es para usted este lugar de pobredumbre. París, de prostitutas, la bolsa y los poetas. Los metros están conmigo. Ellos arrojarán al público de sus embaldosados vientres y la sangre nueva lavará las paredes de los afiches de polvo y perfume. Ellas, las paredes, están convencidas. Ellas no quieren ser esclavas de los avisos lujosos. Ellas saben que les sienta mejor a la cara nuestros agudos carteles de lucha. Miren cómo Mayakovsky se siente pues en esa ciudad grande, que es una ciudad además muy literaria, ¿no? París, Francia, se asocia mucho con la literatura porque es una sociedad que tiene una ubérrima tradición literaria, ¿no? Por ejemplo, Victor Hugo, Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud, etcétera, etcétera, muchos poetas, muchos artistas. Y Mayakovsky sigue cantándole a esta ciudad y va a decir finalmente: vengan con nosotros, usted allá en casa nos hace más falta. Venga con nosotros, la recibiremos con el brillo de nuestros aceros. La recibiremos con más ternura que al primer amante amado. Vamos a Moscú, Torre, allá tenemos más lugar. Usted tendrá todas las calles que quiera.
Nosotros la cuidaremos 100 veces mejor, 100 veces al día, lustraremos su acero y su cobre y quedará como el sol. Miren cómo él le canta pues a la Torre Eiffel, que es, digamos, un monumento arquetípico de esta sociedad, y le pide pues que salga de Francia y vaya pues a Rusia, ¿no? Y luego dice: marche, marche con sus 4 patas poderosas, remachadas según los planos de Eiffel, para que en nuestro cielo asome su frente de radio, para que nuestras estrellas ante ti se avergüencen. Y bueno, les leo una parte nada más. Este poema, como les digo, fue escrito entre 1922 y 1923, cuando ya Vladimir Mayakovsky era célebre fuera de Rusia. Se leía mucho, por ejemplo, también en Latinoamérica. Creo que la editorial Losada lo hizo una excelente traducción. Pero la vida de Mayakovsky, como la vida de muchos artistas de este periodo, se ve envuelta pues en la desesperación. A veces pasa que los artistas son seres de alguna forma insatisfechos con la realidad, no se conforman con una sola vida, aspiran al infinito. Y además Mayakovsky tenía pues una relación con una mujer a la cual amaba, era su musa. Pero esta mujer tenía una relación con un lingüista que justamente estudiaba la poesía de Mayakovsky. O sea, hay un triángulo amoroso donde Mayakovsky puede ser el amante, ¿no? Y llega un punto en el cual esta mujer lo deja y Vladimir decide pues acabar con su vida. El gran poeta Mayakovsky se suicida, pero nos deja una carta 2 días antes de morir, el 12 de abril de 1930, que es una carta muy interesante y que de alguna forma describe esta fuerza, esta actitud, digamos, apasionada con la cual vivió este poeta. Y dice: a todos, de mi muerte no se culpe a nadie y por favor, sin comentarios. Al difunto le molestaban enormemente. Mamá, hermanas, camaradas, perdonadme. No es un método. No se lo aconsejo a nadie, pero no tengo otra salida. Lila, ámame. Lila era la mujer que les cuento que estaba pues en este triángulo amoroso. Camarada gobierno, mi familia se compone de Lila Brick, mamá, mis hermanas y Verónica Vitolovna Polondinkai. Si les hace la vida soportable, gracias. Envíen los versos sin terminar a los Brick. Ellos sabrán descifrarlos. Como se dice, el incidente ha terminado. La barca del amor se estrelló contra la vida cotidiana. Estoy a mano con la vida y es inútil recordar dolores, desgracias y ofensas recíprocas. Sigan felices. Vladimiro Mayakovsky, 12/4 de 1930. Miren, esta parte me encanta porque dice un verso muy interesante, ¿no? La barca del amor se estrelló contra la vida cotidiana. ¿Cómo este poeta, a pesar de que se encuentra en una revolución? ¿Qué es una revolución, amigos? Es un cambio total de los paradigmas, ¿no? Se cayeron los zares, que eran los reyes de alguna forma, y que gobernaban toda la estepa rusa, y se puso una comunidad socialista. Sin embargo, algunos artistas inconformes con esta forma de vida, que de hecho era más justa para muchos, pero además está pues lleno también de poderes y también lleno de abusos, como poetas sensibles como Mayakovsky, que ayudaron a este proceso. No se olviden que Mayakovsky también ayudó a este proceso. Por ejemplo, él inventó un periódico que llevaba de pueblo en pueblo, pero era un periódico como teatro. Iban de pueblo en pueblo y representaban las noticias, ¿no? Él tenía ideas revolucionarias para cambiar la realidad, pero la realidad revolucionaria incluso termina siendo un acto también burocrático a veces y termina asfixiando la imaginación de las subjetividades radicales, como la subjetividad radical de este poeta. Así que se estrelló la barca del amor contra la vida cotidiana. Otro poeta de esta época, un joven campesino que justamente llega a Rusia en estos momentos, al centro, a Moscú, es el gran Esenin. Esenin es ese poeta joven, juvenil, pícaro, ingenuo, inocente, cándido, que tiene una poesía muy hermosa, y justamente acá les traje el poema Confesión de un Golfo, ¿no? Y se las voy a leer y comentar. Dice: no todos saben cantar, no todos saben ser manzana y caer a los pies de otro. Esta es la suprema confesión de un granuja. Ando intencionalmente despeinado, con la cabeza como una lámpara de petróleo. Me gusta alumbrar en las tinieblas, el otoño sin hojas de vuestros espíritus. Me gusta que las piedras de los insultos caigan sobre mí como granizo, vomitando por la tormenta.
Entonces es cuando aprieto con más fuerza el globo oscilante de mi cabezota. Miren cómo Esenín se presenta, ¿no? Como una persona que está con el cabello despeinado, que su cabeza a pesar de eso brilla y le da luz a las demás personas. Y más adelante dice lo siguiente, ¿no? Habla de sus padres y dice: pobres, pobres campesinos, seguramente están viejos y feos, y siguen temiendo a Dios y a los espíritus del pantano. Si solo pudieran comprender que su hijo es el mejor poeta de Rusia. Miren ustedes qué soberbia, ¿no? Considerarse el mejor poeta de Rusia o considerarse el mejor poeta del Perú. Miren ustedes todo lo que podría, ¿no?, ofender a tantas sensibilidades tan susceptibles a la soberbia de los poetas. Es que los poetas tienen pues un ego diferente al ego, digamos, cotidiano. Y lo tienen porque justamente son grandes expresiones de nuestra propia cultura. Entonces ahí también a veces uno puede considerarlos en ese sentido, pero llevándolo a un tema poético es necesario ello. Y luego dice: ¿acaso sus corazones no temían por él cuando se mojaba los pies en los charcos del otoño? Ahora anda de sombrero de copa y con zapatos de charol, pero con el mismo espíritu juguetón de antes, de aldeano travieso. Desde lejos saluda con una gran reverencia. Alas, vacas pintadas en los letreros de las carnicerías. Y cuando se cruza con los coches a la plaza, el olor del estiércol lo remonta a los campos de su tierra y está dispuesto a sostener en el aire la cola de cada caballo como si fuese la cola de un traje de novia, ¿no? Imágenes del campo, el olor del estiércol, sus padres campesinos y él pues recordando esa vida campestre, esa vida rural. Y luego dice lo siguiente, ¿no? Buenas noches a todos, buenas noches, rozando por última vez la hierba del crepúsculo, he enmudecido la guadaña de la aurora y siento unas ganas locas de mear a la luna desde la ventana. Luz azul, en este azul profundo, ni siquiera la muerte me importa. ¿Qué importa que yo parezca un cínico con un farol colgando del trasero? Viejo, buen y súper cabalgado Pegaso, ¿qué falta hace a mí tu trote blandengue? Yo he venido, como un severo maestro, a cantar y a ensalzar a las ratas. Como agosto, vierte en mi cabeza el vino espumoso de mis cabellos. Yo quiero ser ese amarillo que nos lleva al país que navegamos. Este poema que les acabo de leer es pues Confesión de un granuja, ¿no? Es un poema muy interesante. El poeta ruso, el poeta chileno que también comenté en Poetizando, el gran poeta que comenté, Jorge Tellier, escribe de hecho una poesía muy parecida a la de Esenín. Yo los pondría en la misma amistad cósmica o en el mismo horizonte de intensidad, ¿no? Luego tiene otro poema que vamos a comentar que dice: arde, estrella mía, no caigas, derrama tus rayos fríos, tras la muralla del cementerio ya no late ningún corazón. Luces con el agosto y el centeno y llenas la quietud de los campos con el temblor sollozante de las grullas que aún no partieron. Me alcanza viniendo de lejos, quizá del bosque o del cerro, otra vez aquella canción de mi país y de mi casa natal. Y el otoño dorado, reduciendo la savia de los abedules, llora sus hojas sobre la arena por todos los seres que amé. Lo sé, dentro de poco, ni por mi culpa ni por la ajena, tendré que tenderme también detrás de la negra muralla. O sea, del cementerio, ¿no? Está hablando de la muerte, está hablando de la vida, del cementerio, pero también de la estrella, dice, ¿no? Dice: arde, estrella mía, no caigas. Y luego dice: se apagará la llama cariñosa y se convertirá en polvo el corazón. Los amigos pondrán una piedra gris con una alegre inscripción, mas yo, pensando en la triste muerte, así la compondría para mí. Así la compondría, y el poeta se da su propio epitafio. Dice: amó a su patria y a su suelo como un borracho a su taberna. Miren cómo este poeta pues le encantaba la bebida, era un joven bohemio que termina pues como el poeta anterior también suicidándose. Ambos se suicidan, poetas grandes de la primera etapa de Rusia, pero Esenín muere de una forma más, el Mayakovsky se mete un balazo, me parece, sí, pero Esenín se corta las venas y con la sangre escribe en la pared de su cuarto una frase interesante, ¿no? Dice: la vida no es nada interesante, la muerte tampoco,
y con esa frase Zenin muere, ¿no? Desangrado en su habitación. Bueno, estos poetas son trágicos, son poetas muy intensos que vivieron pues su corona de poeta con todo lo que ello implicaba. Y luego vamos a pasar al siguiente autor, que es Alexander Blok. Y este poeta Blok a mí me encanta, pero me encanta, lo vengo leyendo. Como ustedes saben, las traducciones de poesía rusa en el Perú pues no son abundantes, ¿no? En general yo pienso que el gran problema de la poesía es que no llega a los lectores, y no porque a los lectores no les guste la poesía. Yo creo que la poesía es un lenguaje que nos encanta, pero tenemos problema para conseguir buenas traducciones y conseguir los libros, ¿no? ¿Dónde podemos comprar, por ejemplo, en Lima, un buen libro sobre Zenin o Mayakovsky o sobre Alexander Blok? No hay un lugar, hay que buscar, hay que meternos a los libros viejos, ir a Amazonas, a Quilca, preguntar de repente al Virrey, etcétera, a otros lugares, otras librerías, y de repente por ahí lo conseguimos. Pero yo he tratado de recopilar lo que he encontrado por internet, que también es un poco lo que he ido leyendo estos años. Y de Blok, Blok es un poeta también anterior a la Revolución, ya publicaba sus poemas, pero lo que yo siento en Blok, como en todos los poetas rusos que vamos leyendo, siento una gran pasión por el lenguaje, una gran pasión por el arte poético, seres vehementes, seres de alguna forma con la fiebre del verbo entre los labios. Y Blok tiene un poema que es de antología, que se llama justamente Los Poetas. Y este poema que les voy a leer, Los Poetas, nos dibuja de alguna forma un himno sobre los propios creadores de versos. Y Blok dice lo siguiente: Los Poetas. En las afueras de la ciudad crece solitario un barrio, sobre una tierra movediza y pantanosa. Allí viven los poetas y se saludan unos a otros con una sonrisa arrogante. El día se levanta inútil y radiante sobre este triste pantano. Sus habitantes lo dedican al vino y al trabajo arduo y persistente. Cuando se emborrachan, se juran amistad. Conversan cínica y despiadadamente hasta el amanecer. Luego, entregados a su pasión, trabajan cual necios sin remedio. De pronto salen a rastras de sus guardillas para mirar cómo arde el mar entre la tarde. Con los ojos abiertos quedan cautivados por las trenzas doradas de las muchachas que pasan. Enternecidos, sueñan el siglo de oro, amigablemente riñen a sus editores y lloran con amargura sobre una florecilla o sobre alguna nubecilla perlada. Así viven los poetas, amigo lector. Miren cómo él dibuja a los poetas, ¿no? Como seres que beben vino, trabajan mucho y además pelean con sus editores y se entregan pues a los sueños, a sus propios discursos y a sus propios ideales, ¿no? Yo creo que en Poetizando hay que aclarar mucho que la poesía es un arte, sí, es decir, es un trabajo. Y todo trabajo, hacer una mesa, hacer un edificio, requiere tiempo, requiere disciplina, requiere dedicación. Como decía el gran poeta peruano Javier Herot, la poesía es un trabajo difícil que se aprende o se gana a través de los años otoñales, ¿no? Y cuando dice es un trabajo difícil, yo creo que esa propia dificultad pues la vencen los poetas de genio, los poetas de talento, que se pueden entregar, como nos dice Blok, a este trabajo de una manera febril, ¿no? Y luego dice: quizá tú pienses que todo esto sea peor que tus diarios débiles y vanos esfuerzos, que tu charco pequeño burgués. No, querido lector, mi crítico ciego, por lo menos los poetas tienen sus musas, sus nubecillas, su siglo de oro, todo lo que para ti es inaccesible. Tú estás a gusto contigo mismo, con tu esposa, con tu vida reducida, pero los poetas sufren de dixomanía mundial. Y para ellos es poco una vida así, ¿no? Como el Blok, este poeta, acusa al lector o a la gente que vive de manera más burgués, más acomodada, de tener una vida más conformista. En cambio, el poeta, según lo que él plantea, es un ser que sufre, como dice esta bella frase, dixomanía mundial, ¿no? ¿Y qué es un dixómano? Es un ebrio, un beodo, un alcohólico. O sea, el poeta es una especie de ebrio de infinito, tiene una sed que no puede saciar y que solamente su arte lo puede de alguna forma calmar en pequeños instantes de calma o de trabajo.
Y luego Bloch termina con este verso que es bellísimo, que a mí me encanta, que dice: no importa que mueran como perros tras la valla, o que la vida los haya enlodado, creen que algún dios los trajo aquí para que besaran la ventisca y la nieve. Qué hermoso, ¿no? O sea, el poeta puede morir, y esto acá es muy cierto, ¿no? ¿Cuántos poetas, pues, incluso el gran Vallejo, que hoy día es, pues, su nombre suena por todos lados, incluso hay gente que le pone ese nombre a las universidades, ¿no? Para generarse, pues, un prestigio, ¿no? Pero ¿cuánto sufrió Vallejo en vida? ¿Cuántos poetas han sufrido porque de pronto su forma de ser, de pronto su forma su rebeldía, o de pronto su propio salto al vacío los llevaba, pues, a toda clase de cosas, ¿no? La poesía hay que tomarla también con pinzas, ¿no? No es un juego o un hobby, ¿no? Hay gente que, pues, ha enloquecido con la poesía, ha terminado suicidándose, ha terminado en la ruina, como también hay gente, pues, que con la poesía ha tenido, pues, una vida más tranquila, pero llena, pues, de cultura, como por ejemplo el poeta alemán Goethe, que es un poeta que hasta viejo vivió siendo un gran sabio de Europa, o el poeta Nicanor Parra, que es un poeta que hizo los antipoemas, pero tampoco, pues, terminó en la bohemia, ¿no? Como también en la otra senda encontramos a poetas que han terminado, pues, viviendo, pues, ¿no?, a salto de mata y con toda clase de problemas. Bueno, terminamos con otro poema de Alexander Blok que se llama Acepto todo lo que hubo. Y dice: acepto todo lo que hubo, nunca busqué mejor suerte. ¿Acaso hay algo mejor que haber amado? ¿Algo mejor que haber ardido? La felicidad y los sufrimientos impusieron sus huellas amargas, pero yo no desperdicié la antigua luz en tempestades pasionales, ni en el tedio sin límites. Y tú, a quien yo de nuevo he desgarrado, debes perdonarme. Sé que nuestro destino es estar juntos. Todo lo que no me has dicho con palabras, en tu semblante lo he adivinado. Los ojos miran atentos y el corazón inquieto golpea en el pecho, continuando su camino ineluctable en la fría oscuridad de la noche nevada. Miren qué hermoso, ¿no? Es un poema donde Bloch acepta justamente esa vida de la que hablamos, esa vida pedregosa, que tal vez lo mejor del arte sea, pienso yo, acá entre nos, haciendo una reflexión pública, quizás lo mejor del arte sea seguir haciendo el arte, ¿no? Lo mejor del artista, su único triunfo tal vez del poeta, su único triunfo de un novelista, el único triunfo de un pintor, es que cuando cumpla 30 años, cuando cumpla 40 años, siga realizando su arte, no haya dejado de hacerlo por otras cosas que de pronto le pueden dar mejor economía, pero estoy seguro, si es un artista de cepa, un artista de pura cepa, no le va a llenar, ¿no? Y bueno, este poema hermoso de Bloch cierra, pues, este homenaje a Bloch. Y ahora vamos a entrar a una poeta, a una voz femenina. De hecho, podríamos hablar de más de 10 poetas rusos, pero he tratado de resumir en 4 voces que para mí son paradigmáticas esta primera mitad del siglo XX en Rusia, que justamente, como les cuento al inicio, es interesante analizarla porque es una etapa de cambios muy grandes a nivel de revolución social con Lenin, luego también viene Stalin, y ahí también estaba, por ejemplo, Trotsky, y había toda clase de discusión sobre qué era el arte, ¿no? Por ejemplo, si ustedes se ponen a investigar ese tema, van a encontrar que habían autores que ya empezaban a hacer un arte comprometido, ¿no? Como por ejemplo Máximo Gorki, que escribe La Madre, ¿no? La Madre, que es una novela donde va a contarnos cómo una mujer, una madre, se va a entregar, pues, a la lucha revolucionaria por su hijo, ¿no? Entonces me interesa, pues, analizar la poesía, porque la poesía a veces termina siendo un canto más subjetivo, un canto más interior y por eso mismo más libre, ¿no? La poesía es libertad, más allá del dogma político incluso. Y a mí me permite como lector, pues, investigar cómo era la mente, cómo era el estro, el corazón, esa víscera que late en nuestro ser y que cuando se apague se apagará todo lo que somos, y que es la víscera que hace canciones, que hace poemas y que hace, pues, del sentimiento un arte, ¿no? Y quiero cerrar esta breve, atomizada antología de la poesía rusa de la primera mitad del siglo XX con la voz femenina de Akhmatova. Akhmatova, ella es una poeta rusa también, y justamente les traje 3 poemas de ella que les voy a ir compartiendo y comentando.
El primer poema de ella es a la ciudad de Pushkin, ¿no? Pushkin vendría a ser como el Ciro Alegría, ¿no? Como un poeta clásico, un escritor clásico de Rusia, pero que hablaba pues, ¿no? de lo nacional, ¿no? Y es interesante, pienso, justo el otro día, conversando con unos poetas, el otro día en una tertulia, nos poníamos a pensar que cómo se puede hacer una literatura nacional que también sea universal, ¿no? A veces uno quiere hacer una literatura local, localista, pero ¿cómo podemos hacer que lo local no solamente se quede en nosotros, sino que trascienda la frontera? Porque tú, por ejemplo, puedes hacer poesía de tu barrio, puedes hacer poesía de la señora que vende salchipapa, que vende pollo broster, que vende huevitos de codorniz, o de tu vecino, o de las chicas que pasan por ahí, o del parque. Todo eso lo puedes poetizar. Pero el punto, creo yo, es cómo hacemos que esos temas, porque esos temas son nuestros y son de todos, ¿no? Todos los humanos, en todos los países, se enamoran. En todos los países tienen familia, tienen hermanos, tienen hijos, etc. La condición humana es una. Los países son muchos, los lenguajes son muchos, pero la condición humana, amigos, es una. Y el punto está en cómo podemos hacer una literatura nacional, pero a la vez universal, ¿no? Porque si solamente hacemos una literatura nacional, creo yo, nos quedamos solamente en nuestros compatriotas, pero la idea es trascender. Y yo creo que estos poetas rusos, su emoción, a pesar de que yo soy un peruano del siglo XXI, su emoción, que es de hace más de 100 años, me sigue contagiando, me sigue empapando, me sigue haciendo vibrar. Y vamos a leer la poesía de Akhmatova, que justamente dedica a la ciudad de Pushkin, ¿no? Y dice ella: 1. ¿Qué puedo hacer? Ellos te destruyeron. ¿Qué encuentro más cruel que el separarse? Aquí hubo un surtidor, allá alamedas, mas a lo lejos verdecía el parque. La aurora más rosada que ella misma fue aquel abril, olor a húmeda tierra, a primer beso. Miren cómo ella va recordando su ciudad, pero la boca desde la memoria, ¿no? Desde la nostalgia, ¿no? Dice que allá habían alamedas, ¿no? Es como que ya cambió la forma de esta ciudad, ¿no? Pero ella recuerda la memoria de la ciudad. Es que la ciudad, como la piel, como la mente, cambia, se transforma, ¿no? Y luego dice... El poema 2 dice: las hojas de este sauce en el siglo pasado se murieron, para brillar 100 veces más lozanas en la forma de un verso. Las rosas se trocaron en purpúreas rosaledas silvestres, pero los signos de la escuela siguen brotando sin desánimo. Miren cómo ella compara la naturaleza, miren qué bonito, ¿no? Ella compara la naturaleza que cambia, ¿no? Tú ves tu árbol, el árbol de tu casa, el árbol del parque que tú ves, cambia, todos los días cambia cada hoja. Y ella compara esta mutación de la naturaleza con el propio arte, ¿no? El arte también cambia, ¿no? De repente en su momento habían árboles que daban hojas, ahora hay otros árboles, otras hojas. Igual, en su momento habían otros poetas y ahora hay otros poetas, y cada poeta va cambiando, y cada periodo, en cada siglo nacen nuevas voces, nacen nuevas formas de interpretar la realidad. Y luego dice: pero los signos de la escuela siguen brotando sin desánimo. Medio siglo pasó, fui premiada por la divina suerte, y en los días violentos olvidé el fluir de los años. Ya no voy por allí, pero a la orilla del río de la muerte, yo llevaré mis trémulos jardines de Tsarskoye Selo. Luego el siguiente poema se llama La Musa, ¿no? La musa, para los que no saben, es un tema muy típico en la poesía. Musa era aquel ser o aquella figura, forma que al poeta le inspiraba su creación, ¿no? Por ejemplo, los griegos, Homero, le hablaba a las musas, ¿no? Cuando él, por ejemplo, escribe la Ilíada, le dice: oh musa, ¿no? Cuéntame la cólera de Aquiles, ¿no? Es que las musas eran como la inspiración, porque el poeta no se sentía dueño de la luz, el poeta era el puente de la luz, el puente de lo que quiere comunicar la realidad, una antena, una ventana para que la realidad por este lenguaje se comunique. De los rusos, por ejemplo, de la época de estos poetas que les leo, ¿qué recordamos de estos rusos? Hay un poco tal vez, pero la poesía queda. Y en la poesía se guarda esa memoria. Y la musa justamente era esa inspiración que le causaban a los poetas. A veces eran mujeres, a veces eran formas, a veces la musa también era, por ejemplo, un ideal político, ¿no? Hay poetas que le cantaban a la revolución, o le cantan a la revolución, o al cambio de la realidad, ¿no? Y luego dice, Akhmatova dice: la musa.
Cuando en la noche oscura espero su llegada, se me antoja que todo pende de un hilo. ¿Qué valen los honores, la libertad incluso, cuando ella acude, presta y toca el caramillo? Mira, ahí viene. Ella se echa a un lado el velo y se me queda mirando larga y fijamente. Y yo digo, ¿has sido tú la que le dictó Dante las páginas sobre el infierno? Y ella responde, yo soy aquella, ¿no? Y es muy interesante esta textualidad que hace, esta intertextualidad que hace entre la poesía rusa y la poesía italiana. Dante Alighieri, el autor de la Divina Comedia, también pues de hecho era un poeta que tenía toda una inspiración muy poderosa para hacer su obra. Entonces cerramos pues este homenaje a la poesía rusa de la primera mitad del siglo XX con esos 4 autores. Yo en realidad invito a que todos ustedes sigan investigando sobre esta poesía y sobre en general la literatura rusa, ¿no? Porque ya si nos ponemos a hablar de novelistas rusos, es otro universo tan rico como el de los poetas. Ahí está Dostoyevsky, está Tolstoy, etcétera, Gogol, o incluso los cuentistas o los que hacían teatro, como por ejemplo Chekhov, ¿no? Pero los poetas, creo yo, rusos no son tan conocidos, así que hoy les he querido dar esta charla en homenaje a su gran poesía. Invito a todos a que sigan buscando más sobre estos autores y no quiero despedirme sin saludar a todos los que siguen esta transmisión, a los amigos del Perú, a los amigos de toda Latinoamérica y también los que me escuchan en otras partes del globo, a los amigos también de Uruguay, de Bolivia, a todos en general, de México, que siguen pues esas transmisiones que hacemos para impulsar este arte, este deporte incluso del espíritu que es la poesía, y ya venimos pues con una siguiente transmisión. Que tengan una buena semana. Lima Gris TV, un canal diferente.